Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy acabaremos la miniserie dedicada a optimizar el rendimiento de las pruebas, compartiendo una serie de pequeños trucos prácticos que os permitirán mejorar aún más la eficiencia de vuestros tests. Así que sin más dilación, arrancamos. El primer consejo para reducir significativamente el tiempo de ejecución de vuestras pruebas es que lancéis los tests con Xdebug desactivado. Xdebug es una excelente herramienta de depuración para PHP que permite inspeccionar el flujo de ejecución del código mediante puntos de interrupción y otras técnicas. Sin embargo, añade una sobrecarga considerable a nuestras pruebas. Habrá ocasiones puntuales en las que tengáis la intención de depurar los tests y queráis disponer de la herramienta, pero la mayoría de veces solo estaréis interesados en averiguar si las pruebas pasan. Por esta razón, la solución ideal es que os creéis dos alias de consola, uno que desactive Xdebug antes de su ejecución y otro que sí que lo utilice. Vamos a hacer la prueba desde el terminal. Primero ejecutamos los tests con Xdebug, que está configurado para este proyecto, y vemos que 115 tests tardan aproximadamente 6 segundos en ejecutarse. Ahora vamos a lanzar las pruebas de nuevo con Xdebug desactivado, y vemos que en esta ocasión tarda casi 4 segundos. Como veis, se ha reducido el tiempo de ejecución en más de un 20-30%, lo que en proyectos grandes puede suponer una mejora muy notoria. Otro truco fundamental para optimizar vuestras pruebas es reducir el número de iteraciones del algoritmo de hash de contraseñas para el entorno de pruebas. Como se puede ver en el fichero hashing.php de la configuración de Laravel, por defecto el framework usa el algoritmo bcrypt con 12 rondas para el hashing de contraseñas, lo cual es costoso en términos de rendimiento y supondrá un obstáculo importante si se están verificando contraseñas múltiples veces a lo largo de los tests. La buena noticia es que podéis modificar cuántas rondas realiza bcrypt y así ahorrar un tiempo significativo. En el archivo phpunit.xml de los nuevos proyectos de Laravel, el número de rondas de hash viene ya configurado a 4, que es el mínimo permitido por bcrypt. Pero en caso de que vuestro proyecto no esté al día con los cambios del framework, también podéis ajustar este valor manualmente desde el Trade Creates Application utilizando la fachada hash como os mostramos en pantalla. El mismo Taylor Otwell, creador de Laravel, destacó esta mejora de rendimiento en una publicación en Twitter a finales del 2017. El tercer consejo también aplica a proyectos de Laravel y consiste en usar el método en random order cuando queremos obtener registros aleatorios de una tabla. Hay muchas ocasiones en las que vamos a necesitar recuperar un registro al azar de una tabla de la base de datos y podríamos sentir la tentación de utilizar métodos de PHP como rand o randomInt o incluso combinaciones poco óptimas de métodos de Laravel como all junto con shuffle y first. Sin embargo, este enfoque resultaría muy ineficiente cuando la tabla contiene muchos registros, ya que primero se instanciarían todos los modelos, luego se devolverían como una colección, se barajarían con el método shuffle y solo entonces se elegiría el primero. Una alternativa mucho más simple y rápida pasaría por usar el método in random order del Query Builder de Laravel. Este sería el código y esta la consulta cruda que Laravel ejecutaría por debajo. Como veis, en este caso, solo realizaríamos una única consulta a la base de datos, lo que mejoraría el tiempo de respuesta. El único inconveniente de este truco es que dado que la aleatoriedad es inherente a la consulta, perderemos la posibilidad de replicar el escenario en caso de que falle el test, pero seguramente muchos estaréis dispuestos a este sacrificio en favor de la optimización. En cuarto lugar, no podemos pasar por alto algo tan evidente como la necesidad de arreglar los test lentos. Para identificar fácilmente las pruebas lentas que ralentizan vuestra suite, podéis usar la siguiente herramienta online de código abierto que destaca en círculos grandes aquellos tests que tardan más. El primer paso es generar el informe usando el argumento logjunit como se muestra en la siguiente instrucción. Vamos al terminal de VS Code y la ejecutamos. Y como veis, se nos crea este fichero XML en la raíz del proyecto, el cual vamos a abrir para copiar todo su contenido. Volvemos a la página web y pegamos el contenido en el siguiente formulario. Y por último, pulsamos en generar la visualización en círculos. Y listo, ahora podríamos ver que tenemos 4 pruebas relativamente lentas que convendría analizar para optimizarlas, siendo esta de aquí la más costosa, ya que tarda casi medio segundo. Si os encontráis en un proyecto de Laravel, os podéis ahorrar este proceso manual, ya que el framework facilita una instrucción para mostrar las 10 pruebas más lentas dentro de la propia consola.
Tan solo deberéis escribir PHP Artisan Test con la opción Profile al final. Y como veis, aquí tenemos el resumen de los tests más costosos con los tiempos que tardan. Una librería que ofrece métricas más avanzadas sobre los tests es PHP Metrics. En este caso, tras ejecutar esta herramienta, obtenemos un fichero HTML que podemos abrir en el navegador y visualizar datos útiles, no solo del tiempo de ejecución de nuestros tests, sino también de otros indicadores interesantes como el grado de acoplamiento o de complejidad de nuestras pruebas. Para aquellos equipos de programadores que deseéis imponer un límite de tiempo en la duración de las pruebas con el fin de garantizar tests rápidos, PHP Unit ofrece la opción en Force Time Limit que podemos establecer a verdadero en el fichero de configuración de PHP Unit. En caso de activarla, deberéis acompañarla del atributo Default Time Limit para definir el número máximo de segundos que un test pueda tardar. A continuación podéis ver qué mensaje se obtendría por consola si hubiéramos configurado a un segundo el límite de tiempo de los tests y uno de ellos lo hubiera excedido. PHP Unit lo abortaría tras pasar un segundo y lo marcaría como risky, es decir, como arriesgado. Si este enfoque os parece un poco extremo, también podríais optar por marcar los tests más lentos temporalmente usando un atributo group de PHP Unit hasta que tengáis tiempo de optimizarlos. Esto os permitiría excluirlos de algunas ejecuciones específicas, como la del pre-commit, justo antes de subir cambios al repositorio remoto. Por último, aunque podría parecer una opción atractiva para mejorar el rendimiento, recomendamos no utilizar SQLite en las pruebas pese a su rapidez al ejecutarse en memoria. En los nuevos proyectos de Laravel, SQLite viene configurado por defecto, ya que facilita el desarrollo inicial debido a su sencillez y conveniencia. Sin embargo, cuando el proyecto evoluciona y la base de datos pasa a ser otra como MySQL o Postgres, SQLite deja de ser una buena opción en el testing. SQLite presenta diferencias importantes respecto a los sistemas de gestión de bases de datos que se utilizan en producción, lo cual puede provocar problemas y comportamientos inesperados en las pruebas, afectando la fiabilidad de la suite de test. Como argumenta Tim McDonald, miembro del core team de Laravel, la paridad entre el entorno de producción y el de testing es más importante que ganar un pequeño aumento de velocidad. Para asegurar la calidad del software, es esencial replicar fielmente el entorno de producción durante las pruebas, aunque el precio a pagar sean unos segundos más en cada ejecución de los tests. Con esta última recomendación concluimos el tutorial de hoy y también la miniserie sobre formas de optimizar el rendimiento de las pruebas. Esperamos que todos estos consejos os ayuden a mejorar vuestros proyectos. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo.